cuando usted está en un proceso migratorio, ya sea que esté solicitando una visa de migrante o una visa de turismo, usted se aferra, se hace la ilusión de que usted va a tener un proceso favorable, el cual le van a aprobar la visa. Pero cuando sale todo lo contrario, que el resultado totalmente no es el que usted esperaba y le niegan el visado, no existe un camino más largo que el de la ventanilla del cónsul que a la salida del consulado. Esto causa desesperación, estrés, angustia. De hecho, hay personas que se frustran y duran varios días porque no entienden o no comprende la negación o qué pasó que le dijeron que su visa fue negada. Yo soy Arnaldo Trinidad, abogado de inmigración, CO de Atevisa Abogado. Así que quédate aquí que te traemos una historia importante. Hoy tenemos un caso que muchas personas creen que es imposible, que es cuando usted le niegan la visa 2 o 3 veces. En el día de hoy tenemos una pareja de esposos, que ambos tuvieron 5 negaciones, lo cual fueron 3 al esposo y 2 a la esposa, lo cual ya ellos entendían de que estaban marcados, que estaban fichados, que ya de ellos hacer sus sueños realidad de conocer los Estados Unidos ya era algo imposible. Pero en el día de hoy lo tenemos aquí presente y quisimos presentarle este caso, ya que usted también puede pasar por la misma situación, porque esta vez, mejor dicho, estos clientes tuvieron un resultado positivo y la visa fueron aprobadas. Señores, bienvenidos a Atevisa Abogado. De verdad, un gran placer de que ustedes se encuentren aquí conmigo y que hayan aceptado esta entrevista. Gracias. Bueno, licenciado, usted sabe que para nosotros es más que un placer que ustedes nos recibieron aquí el día que nosotros acogimos para que ustedes lleven nuestro proceso. Estamos aquí para dialogar y hacer un poquito de historia de lo sucedido. Entonces, vamos a entrar en materia de una vez. No, claro, vamos a darle. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes solicitaron visa? Empiezo tú. Tú, porque tú iniciaste U- los procesos. Usted es el hombre, doctor. Usted ve, ahora no quiere hablar. Bueno, doctor, mire, yo, por ejemplo, empecé un proceso de visado con unos amigos de una liga de baloncesto. ¿Qué sucede? Hicimos un proceso con una licenciada, la cual fue un proceso muy tedioso porque no obtuvimos ninguna documentación para nosotros ir preparados a lo que es una entrevista consular. No sabíamos qué dato había puesto ella, ya no ha pasado por un proceso muy amargo. En ese momento fue negada porque no teníamos ningún tipo de documentación, no sabíamos a qué íbamos. Y usted sabe que cuando uno va para un sitio con los ojos ciegos, eso es problemático. ¿Ustedes recuerdan qué ustedes sintieron la primera vez cuando solicitaron visa, la cual fue negada? Por ejemplo, en mi parte, porque yo fui solo, fui en una delegación deportiva. Todavía mi esposa no había hecho el proceso. Es un proceso muy amargo que se pasa en ese momento, no le voy a mentir. Demasiado amargo, porque uno va con una ilusión y luego viene con una desilusión del proceso. Se vive un momento muy amargo, muchas preguntas entre uno mismo se hace siempre por muchas interrogantes. El amigo le dice, el compañero ahí, y eso se torna un poco difícil.
Mi dama, usted, ¿qué usted sintió cuando le negaron la visa por primera vez? Es difícil porque uno siente, son sentimientos encontrados. Eh, Tú piensas que, porque uno se va con la ilusión, o sea, como ser humano no está preparado para que le digan no. Siempre uno tiene el objetivo de ir por el sí, siempre en todo lo que uno se propone. Pero cuando tú te encuentras con ese no, que es un trago muy amargo y que ya tú lo vives, él tuvo 3 negaciones, pero entonces yo había vivido el proceso de él y lo mal que se sintió en su proceso. Entonces viene y repercuta en mí cuando yo hago el proceso mío, que fue, en verdad es muy amargo. Se multiplica porque entonces te Sí. dice lo de él y lo No, tú mío. lo vives nuevamente, tú lo vives. Cuando le negaron la visa varias veces a ambos, ustedes entendieron de que algo estaba pasando, que había un stop en el consulado con ustedes. No, así no, porque, bueno, yo siempre he sido una persona muy positiva. Yo le digo a él que siempre tengo eso como lema. Mi papá me enseñó que de lo negativo no se saca nada y eso es cierto. O sea, no tiene que enseñártelo a nadie si no tuve la objetividad. Yo soy muy positiva. Lo que sí entendía es que debía de haber algo, porque todo tiene un algo. Todo se busca de un algo. Entonces, él sí estaba desesperanzado. Sabemos quiénes somos. Somos personas que somos padres jóvenes y que solo que hacemos trabajar. No hemos hecho ni cometido ningún acto delictivo, de lo cual nos pueda marcar o repercutir para que eh, no se pudiese lograr. Entonces ahí vino la interrogante, ¿qué está sucediendo? Eso sí sucedió. ¿Qué estaba sucediendo? Él se desesperanzó al límite de, no voy a bregar con eso. Sí, eso pasa muchas Sí. veces. ¿Cuántas veces la visa a usted le fue rechazada? Eh, Fueron 2 porque cuando él va por segunda ocasión, eh, ya cuando él va en la segunda ocasión, tiene otra negación y esta me motiva a mí como apoyo al proceso de él, de yo buscar como uno quiere buscar como que el logro. Entonces él me dice a mí, porque yo no sé, vamos a hacerlo contigo. Tú sola, si tú lo consigues cuando viene a ver eso viene y me enlaza a mí y es positivo porque somos esposos, casados, ¿verdad? No unión libre, sino casados, y entonces él entiende que hay un lazo que puede atar más. Entonces él me dice a mí que me motiva, vamos a hacer el proceso. Yo, yo sí tenía la idea de eso, pero no dije así, porque por ejemplo, yo quería ver que, porque él inició su proceso, que él alcanzara conseguir el éxito, ¿verdad? Pero entonces hacemos el proceso. En el proceso parece que se hizo también un trabajo mal, que también vienen consigo yo la negación, entonces ahí entonces eso le afecta más a él, porque entonces él dice, bueno, entonces tú tampoco. Y entonces esa fue la situación. Yo fui sola. Entonces después que ya él estaba tan desesperanzado, entonces como al final del túnel hay una luz, él después dice, pasa el tiempo y él dice, mira, vamos a hacerlo juntos. Porque nosotros somos esposos, vamos a hacerlo juntos. Y ahí viene que nos hace, vamos donde fuimos la primera vez y también nos hace el proceso juntos, pero también parecía que era una secuencia de malo a peor. Y a usted, caballero, ¿cuántas veces le negaron la visa? Yo tuve 3 procesos amargos. Luego de esos 3 procesos, en el último proceso de nosotros, recuerdo yo como hoy, eran las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Mi esposa me dice, bueno, nos paramos cerca de aquí en un supermercado ahí no vamos a decir el nombre porque, Bueno, dale, ¿verdad? y para no darle mención. Y nos paramos en un supermercado, recuerdo yo que ella me dice, pero nosotros ya hemos hecho 2 procesos con esta licenciada, vamos a probar con la persona
que le trabajó A tu prima. a mi prima, voy a decir el nombre, a Yasiri. ¿Se puede decir no? Le digo el nombre, ella me dice a mí, le digo, pero ¿cuál es? Me dice el de Atevisa. Digo yo, bueno, vamos a ver cómo es el proceso para nosotros llamar a esa persona. Pues le escribimos por Instagram. No, No, lo llamamos tempranito en la mañana. Y él, de poca fe, pero yo soy una mujer de fe, él de poca fe dijo, él no va a tomar la llamada a esa hora. Y yo le dije a él, ¿cómo que él no va a tomar la llamada a esa hora? Esto es de Dios, tú verás. Y llamamos. Y ahí usted tomó la en llamada. el primer timbrazo. Desde que timbró por primera vez. Usted Usted fue lo tomó. dichosa. La Sí, fe, por la la hora, fe. por la hora. Usted fue La dichosa. fe. Porque la yo fe. no levanto números que no conozco. La fe. Y le llamamos y le platicamos un poco de la situación. Le dijimos que no había pasado y ¿cómo decimos? Como el impacto de la frustración. Desde el impacto de la Sí, frustración. sí, porque yo recuerdo, la visa a ustedes le fue negada. Ya Sí, que fue a usted fue la segunda y a ti fue la tercera vez. correctamente, sí. Entonces ya usted dijo, desde el consulado vamos para donde Analdo. Sí, pero ¿por qué? Porque entonces se despejaron mis dudas. No soy experta en la materia, pero por lógica común dije, pero cuando nos paramos frente al cónsul, él nos hizo solo 2 preguntas, que si trabajábamos, hiciéramos esposo. Y ellos miran todo lo que tiene tu perfil. Entonces entendimos que él no hizo las preguntas por hacerlas, pero ya el perfil no le gustaba. Ya el perfil era algo que no le gustaba. O sea, no arrojaba una explicación de algo que él pudiera decir que era factible. Entonces, esa respuesta que yo tenía, que no se la había dicho a él, no se la comuniqué, qué sé yo, quise guardarme la respuesta a mi interrogante para que la fe de él no siguiera disminuyendo, porque ya. Entonces, porque él hace esto, mira. Yo le digo a él, no, porque vamos a hacerlo así, porque yo soy positiva, yo siempre voy a buscar. Hable. Vamos a hacerlo así, porque si lo hacemos así, puede ser que sea favorable ya de esta manera. Y él dice, y él no busca la solución, él busca otra interrogante. Y él dice, ¿y si ahí no sale peor? ¿Y si hay tal cosa? Entonces, yo siempre voy buscando, sí, pero la solución. Hay que buscar la solución siempre dentro de todo. Y él, como yo sabía que la respuesta de él iba a ser Lo que pasa son secuelas del proceso. que él me iba a decir, este no va a ser lo mismo. Entonces yo misma me respondí por lo que pasó y lo llamamos. Y ahí hablamos con usted, inclusive fui yo que hablé. Le inicié y después él descargó todo. Y él le preguntó, ¿y usted no puede recibir hoy? Y usted dijo, sí, vengan. ¿Dónde ustedes están? Cerca. Parece que usted entendió, sintió. La angustia. Sí, lo que no estaba pasando, no estaba pasando. La visa entendemos que es un privilegio que se da. O sea, no es una obligación, tú no tienes que salir a buscarla como que si fuese la comida o el agua. Es entendible. Pero cada quien tiene su meta. Sí, mi dama, pero déjame decirle una cosa. Tenerla, uno se siente diferente. No, claro. Dice por ahí, el agua no es dinero, pero limpia. Sí. O sea, el dinero no es agua. Ajá, el dinero no es agua, pero limpia, exacto. Y el doctor está limpiecito. Pero lo que quiero puntualizar es que nosotros lo tomamos como que era una meta que teníamos que cumplir. No era de que, si te la negaron, ¿qué tanto? Porque cada quien va a tener, o sea, su percepción y su visión y convicción de cualquier cosa. Cada quien tiene su respuesta. Yo fui a tal cosa y no se me dio, punto. Hay gente que se rezaga. Nosotros lo teníamos como un objetivo y seguimos construyendo sobre eso. O sea, no nos quedamos rezagados. Porque cualquiera viene y opina ahora y dice fácilmente, sí, pero si te la negaron, ¿qué tanto jodes? Vamos a decir en el buen dominicano. O
Pero y se la negan y entonces tanta cosa detrás de eso, porque era nuestro objetivo. O sea, lo vimos como un objetivo y yo soy de las personas que no me gusta dejar cosas a media. Y yo dije, no, eso hay que buscarle la forma de que lo cumplamos. Y cuando ustedes llegaron a este viceabogado, ¿ustedes recuerdan cuáles fueron las partes que nosotros analizamos basado a las negaciones que ustedes tuvieron? Sí, claro. El proceso desde ese principio nos dimos cuenta de que iba a ser diferente. Porque la pregunta de usted, en base a lo que nosotros hicimos anteriormente y debimos hacer, fueron totalmente diferentes. ¿Usted recuerda qué fue lo primero que nosotros le explicamos? Sí, claro. ¿Qué fue? Usted me dijo a mí, si usted tiene una empresa y no está legalmente constituida, para el consulado usted no tiene nada. Yo recuerdo que cuando ustedes llegaron, que analizamos la situación, recuerdo que ustedes estaban como que todavía, ustedes estaban como en shock, Sí, porque no habían como procesado la negación y estaban calizbajos. Se le notaba la tristeza que ustedes tenían. Son 5 fuetazos ya en la costilla. Obviamente ustedes entienden que ya no tenían esperanza y procedimos a analizar su caso, pero no rápido, No, claro. sino en el tiempo requerido, sí. porque nosotros hicimos correcciones y comenzamos a indagar algunos resultados negativos que ya ustedes hubieran tenido en el pasado. Hicimos las recomendaciones. Una de ellas fue que la dama terminara su carrera, Ujú. porque ya estaba casi En términos, terminándola, sí. y en el caso suyo era que tiene una empresa, una excelente empresa de transportes, entonces que lo que buscábamos era que usted la constituyera. ¿Para qué? Para cuando volviéramos al consulado, volvemos con un perfil más fortalecido. Y eso fue ganancia de causa, Sí, claro. totalmente, porque de una forma adecuada, en el día de hoy podemos decir, las visas fueron aprobadas. Sí. Bueno, mire, de hecho, de que nosotros mencionaba yo que estaban haciendo el proceso, empezamos el proceso con usted, mi esposo y yo comentábamos que el proceso se veía que era muy diferente. O sea, era una diferencia del cielo a la tierra comparada con los otros procesos de la licenciada. ¿Qué sucede? No, 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 Inmediatamente, no mencione el nombre. no. Inmediatamente, nosotros vemos el perfil que usted no está trabajando. Ella y yo hasta nos miramos. Él dice, pero esto está muy diferente a los anteriores. Y se ve que algo, que estamos trabajando con una gente bien. Además de eso, el trato humano y afable hacia nosotros y hacia su clientela. Eso hay que resaltarlo. Porque hoy en día eso no se anda viendo en personas que hoy en día tienen una oficina y muchas veces se quieren notar como muy por encima de los demás. No dan un trato un servicio al cliente, lo que nosotros denominamos. No dan un buen trato al cliente, o sea, muchas veces tú llamas, no te contestan, tú escribes, como que muchas veces esos procesos tratan como alejarte mucho pero aquí no se ve eso. Y realmente nosotros vamos a aprovechar ese espacio y queremos felicitarlo por realmente están haciendo un excelente trabajo aquí, desde su secretaria hacia su persona, porque realmente el trato es muy diferente. Nosotros recuerdo que cuando completamos los formularios, le enviamos una copia a ustedes, el cuerpo del formulario, antes de cerrarlo y Correcto, enviarlo al Departamento de Estado. exacto. ¿Para qué? Para que ustedes verificaran y corroboraran las informaciones que nosotros pusimos en el formulario de S-160. Y todo salió bien, porque cuando ustedes aceptaron y dijeron, sí, todo perfecto, lo podemos hacer, dele para allá. Yo recuerdo que en este proceso nosotros duramos un largo tiempo, porque no fue de la noche a la mañana, y algo muy importante de todo fue que ustedes no querían ir No, ahora al consulado.
Porque No. ustedes estaban viendo la situación que está pasando en los Estados Unidos con el mandato, con la tolerancia cero que tiene el presidente Trump en cuanto a los inmigrantes que no están legalmente documentados. En el caso de ustedes, cuando ustedes me llamaron, no dicen, nosotros no queremos ir al consulado ahora, No, pero por ahí lo que hay no es problema. fácil. Yo le dije a ustedes, este es el mejor momento Momento. para ustedes ir. Correcto. Es Ahora es que correcto. tenemos que hacerlo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con Es ustedes. correcto. Ustedes están fuera de lo que es del ojo del huracán, porque ellos lo que quieren, la administración Trump, lo que quiere ahora mismo es la migración legal, no la migración ilegal. Y lo que le están dando para afuera son los que están ilegal. No tienen que ver que hayan durado 10, 15, 20 años y que hayan reportado y que estén trabajando. Ellos mejor prefieren una persona que acaba de llegar, pero legalmente bien, y no una persona que tiene 20 años declarando impuestos, aunque esté trabajando, pero que esté de forma incorrecta en los Estados Unidos. No, de hecho lo llamamos, sí, estuvimos conversando ese tema y mi esposa dijo, "No, que está incómoda la situación". Me dice, no, ahora es que vamos. Pero como todo Dios debajo de la tierra tiene su momento, Sí. gracias a Dios el resultado fue como usted Y y no, yo lo más esperaba. importante fue que, donde usted hizo hincapié en esa parte de que el perfil que nos hizo, nosotros pudimos corroborar, cosa que nosotros pasábamos por alto en los demás procesos. Sí, claro, claro. Porque ahora que usted lo dice, sí también pasó eso. Es que repercutaba que nosotros en los otros procesos no manejábamos esa información. O sea, no podíamos corroborarla. O sea, como, y también son cosas que suceden, son cosas que suceden y que salen del control de uno quizá porque, por la ansiedad de que, y la incertidumbre de lo que pasó y que tú te sientes como esclavizado con esa situación de que no se dio. Y nosotros no teníamos ese manejo del perfil al dedillo como ahora, porque es que cada paso que se daba se nos comunicaba. O sea, cada cambio, cada paso, sí, todo fue Había una claridad un en el proceso, proceso. oye, o sea, fue algo tan bien hecho que nosotros venimos con una ansiedad y usted nos puso una meta. Sí, ¿Cuándo quieres? sí, ¿Cuándo? sí, sí, me di cuenta, estaban ansiosos, sí. Por la incomodidad del proceso. ¿Cuándo quieren ustedes que, para cuándo quieren que empiece a realizarse el proceso? Y bueno, mi esposo fue que dijo, bueno, para el próximo año. Y yo dije, no, vamos a esperar. Pero aunque uno tenía la esperanza de hacerlo pronto, pasó el tiempo, pasaron 2 años. No, no, faltó como 1 año y 7 meses. Bueno, casi 2 años, Ese ¿verdad? tiempo nosotros esperamos Sí, para trabajar el perfil de y ustedes. ya como se fue trabajando el perfil, se fue trabajando también las ansiedades, la incertidumbre. Ya uno entendía que se veía más positivo, ya sabíamos, hablábamos el mismo lenguaje, lo que estaba en el perfil era lo real y lo que nosotros sí sabíamos. ¿Qué ustedes sentían el día que ustedes iban los dos para el consulado? ¿Qué ustedes estaban sintiendo en el momento? Teníamos mucha seguridad. Demasiada, diría yo, seguridad, porque el mencionado ya el perfil que usted no había trabajado, había como una seguridad de que todo iba a salir bien. Pero nunca le pasó por la mente de que le pudieran negar la visa de nuevo. No, en esta Ahora no, ocasión no. No, nunca pasó No, eso. no. en En esta esta ocasión ocasión, no. con toda honestidad y sinceridad, en esta parte no. ¿Cuáles tipos de preguntas le hizo el oficial consular? Mire, comparadamente, Que usted haya recordado. comparadamente ahora, solamente fue en 3 preguntas que nos hicieron. ¿Cuáles fueron? Nos preguntó que si éramos casados, que si teníamos hijos, y la tercera fue Que si la empresa estaba que si la constituida. empresa estaba constituida. Pero en ese mismo marco nos preguntó que si fue una empresa que la constituimos para ese momento
Y ahí hay que hacer hincapié en la información. Ujú. Porque cuando nosotros queríamos hablar y Abundar. desarrollar, él me dijo, yo estoy viendo las informaciones aquí. Ujú. Usted recuerda que en una ocasión usted me llamó, me dijo, licenciado, yo no quiero constituir empresa. Me puse una persona que me lo hicieran, me estafaron, no, al final no me hicieron el proceso. Vámonos así. ¿Usted Sí, sí, recuerda? sí, sí, Y sí, que yo me le dije, recuerdo. Me dijo, no, tenemos que ir a lo seguro, hay que constituir la empresa, porque si usted tiene una empresa, debe de ir con todo su formulario para las preguntas con el cónsul. ¿qué ustedes sintieron cuando le aprobaron la visa? Cuando el oficial le dijo, la visa fue aprobada. ¿Cuál fue la satisfacción real? Ya era la Realmente, confirmación de lo que ya esperábamos. Se Presentían. siente, sí, sí, aunque se porque siente se bien. sentía y- o sea, el aura, porque tuvimos un día anterior aquí, en la sí, oficina. Y desde aquí nosotros nos fuimos marcados porque sabíamos que todo iba a salir bien, sí. porque no había hueco. No. Y que fue, siempre se habló la verdad. En las otras ocasiones, no es que no se hablaba la verdad cuando hicimos otro proceso distinto a otra persona con usted, pero no manejábamos qué información había dentro del Correcto. perfil con la información que nosotros, por ejemplo, eso es como tú ir a un examen donde las preguntas tú no sabes cuáles preguntas te van a hacer en el examen. O sea, cuando tú no has estudiado, o sea, se llena un perfil en base a unas informaciones que no las manejábamos. O sea, la pregunta que nos iban a hacer, obviamente, es que eso era un no. Nosotros íbamos para un no sin saberlo. No, y lo más importante de esto que el licenciado siempre hacía hincapié, hay que constituir la empresa. Sí. Tráeme tu título de la universidad. Ya te graduaste y siempre estaba encima de nosotros con eso. ¿Ustedes recuerdan exactamente cuál fue la primera pregunta que le hizo el oficial consular? Sí, ¿Cuál fue? que si éramos casados, La segunda, que si teníamos hijos, la tercera, que si la empresa no estaba constituida. ok. ¿Cuáles preguntas nosotros practicamos aquí antes de ustedes visitar la sesión consular? Esa, Esa fuera esa fue las las tres tres primeras primeras. preguntas. Las tres primeras fue en eso. ¿Qué practicamos aquí en la cabina consular? Correcto, Sí. sí. Que es una cabina que nosotros tenemos que es casi idéntica, ¿verdad?, a la que utiliza la sesión consular Ujú. para que la entrevista sea más real y que el cliente realmente comience, ¿verdad?, a sentirse satisfecho, porque si nosotros vemos que hay miedo escénico en contestar una pregunta, entonces trabajamos en eso con el cliente. Pero en este caso, la esposa suya, mire, domina el escenario. Por eso fue que yo dije, si la dama habló, Sí. tenemos visa. Yo tengo No, problemas con el cristal, no es, o sea, el problema es el El cristal. cristal, sí. Sí. Pues yo estoy acostumbrado a hablar delante de 200, 500 gente, realmente. Pero es como usted me dijo a mí, si ella habla de primero, le van a aprobar la Sí, visa. porque es importante desarrollar, porque por ejemplo, cuando nos hacían la pregunta, respondíamos ambos. Por ejemplo, él preguntó, yo arranqué, porque yo dije, no, este es el momento y ya hay que hablar. Entonces él dice que la primera pregunta fue que si éramos casados, y él dijo, sí, somos casados, y empezó a desarrollar el tiempo que teníamos viviendo en unión libre y el tiempo que teníamos casado legalmente. Y entonces fuimos desarrollándola. Entonces con los niños le amplié la parte de que cuántos niños teníamos, las edades. Después con la empresa, él le dijo que si la empresa estaba legalmente constituida. Y junto con esa pregunta dijo, ¿y esa empresa ustedes la armaron? Él era un Cubano. cubano, de un cantazo. La armaron de un Como que si la cantazo. armamos de rápido Sí, entonces, para el proceso. ajá, y entonces él le dijo, no, la compañía tiene funcionando alrededor de 12 años y constituida tiene, y él no nos dejó hablar. Él dijo, 3 años. Nosotros dijimos sí. Y entonces él dijo, y porque las preguntas se fueron desarrollando. Fueron 3 preguntas, pero estas tenían un desarrollo. Entonces, en esa misma pregunta, él dijo de que
dijo, ¿y empleados? Entonces ahí seguimos desarrollando. Y él dijo, los empleados. Y entonces le dije, y dentro de la legalidad trabajamos bajo el RNC tal y tal. Él dijo, sí, lo veo aquí. Lo veo aquí. Cuando ustedes estaban en la fila consular, antes de tocarle el turno a ustedes pudieron notar que en la fila que ustedes estaban dando visa o estaban negando. Estaban negando. Él había negado, allá dos personas ya le había negado visa. Pero nosotros no movieron. No, pero nosotros, él recuerda que él le había negado a dos personas ahí. Sí, pero antes de llegar donde él, donde la que estábamos, también Nos estaba cambiaron negando. de Nos kiosco, cambiaron sí. de, sí, de un lugar a otro. Inclusive, siempre hay una persona que estaba detrás de nosotros que nosotros nos reímos y bajamos la cabeza que le dijo al esposo, bueno, tú quieres ir para el 10 o para el 7 porque está jodona. Y ahí empezaron a cambiarnos y nos llevan para el 7. Yo no estoy mirando que el 7, cuando yo mejor miro el esposo mío y le digo, coño, ¿esta la qué? Porque ellos dijeron, ellos estaban apuntando si era el 10 o el 7. Sí. Otra cosa también, para puntualizar, en las otras veces que habíamos ido, nosotros llegábamos tempranito y éramos los primeros, con el tabú de que los primeros, nosotros éramos uno o dos. Le dan visa porque después lo que llegan de último se Ellos están acaba. cansados, están rezagados, todo lo demás. Bueno, lo que hay que tener un buen proceso, porque nosotros Un buen fuimos llenado de perfil. y Porque un buen proceso hecho, porque sí. exactamente, porque es que él no te explica. O sea, el cónsul no te va a preguntar, no hizo tanta pregunta como aquella vez. Sí, yo te digo en el proceso de la fila. Nosotros éramos como el número 300. No, y había gente, nunca había gente. Y dijimos, Fuimos 5 veces y nunca habíamos visto tanta gente. nunca en mi vida. Y lo más grande es que yo lo miro a él y yo le digo, bueno, aquí nosotros, yo mirando, nosotros somos el 300. Y Ahí había muchos estudiantes sí, con el proceso del Del Summer World. Ajá, Sí. del De summer. la John Wayne, Y de la visa nosotros fuimos, autónoma. ofrécome. Y llegamos, pero como los procesos son rápidos, pero aún así no fuimos los primeros. Nosotros le digo, en las otras ocasiones éramos uno o dos. Ujú. Cuando el cónsul le dijo visa aprobada, me imagino, hubieron risa, alegría. El trayecto desde la casilla consular a las afuera del consulado. ¿Qué iban pensando ustedes en el momento? Yo caminé rápido para que ni se le imaginara la idea de decir, ven acá que faltó algo. Porque realmente es un momento que se vive muy agradable. Sí, no, muy se siente agradable. como que te quitan un peso de encima. ¿A quién fue la primera persona que usted llamó para darle la noticia? Séame real. Nosotros llamamos a mi amigo y mi hermano realmente que está en los Estados Unidos, porque él decía o dice que él sentía una necesidad de que nosotros lo visitáramos a su casa, porque cuando él venía aquí con la persona que él más anda es con nosotros. O sea, hacemos turismo interno y él en ocasiones me decía que él quería que yo lo visitara allá. Y cuando lo llamé, ese hombre fue, ya te saben, llanto. Qué bueno. ¿Qué ustedes le dirían a una persona que ha tenido 2, 3, 4 o 5 negaciones? ¿Ustedes creen que puede existir la posibilidad de que se la puedan aprobar la visa? Claro. Sí, claro. Eso es un proceso. Solamente hay que buscar los profesionales en su materia. Porque ahora vemos mucho que lo que urbanamente se denomina somos los pica pica. Porque todo el mundo de que hace Hay un colega amigo mío que le dice los pollos fritos. Los los puya fritos. Sí, los Sí. puya A fritos. eso los puya fritos. Hay mucha gente que se enganchan ahora de abogado de inmigración y realmente te hacen pasar un mal momento. Siempre hay que ir a lo profesional. Si no está preparado en el momento, prepárese, porque realmente hay que ir a lo profesional pero siempre hay un sí para todo. ¿Usted Sí. cree que valió la pena hacer todas las correcciones que nosotros hicimos? Sí, claro. Claro, totalmente de acuerdo. Valió la pena. Hicimos el proceso con usted y hoy estamos gozando de un sí. Bueno, pues creo que este es el momento,
más anhelado y esperado, porque ustedes no han visto todavía el pasaporte de ustedes con la visa. No, no. No sabemos realmente cuántos años le dieron a ustedes. Yo no he abierto el pasaporte. Yo lo tengo aquí. Oh, Yo se lo voy a entregar ok. porque en el día de ayer nos llegó el pasaporte. Entonces, claro, con la aprobación, pero no sabemos realmente eh, cuántos años le dieron. Ok, ok. Vamos a ver, destape usted, dama. Háganle los honores. Sí, la dama primero. Nada primero. Sí, vamos a ver. No se me ponga nervioso, por favor. Ay, Ah, sí, viene un paquetico bien guardado. oye, Sí, eso es sí. para que no. Tan, 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 tan. Busca el paso que está ahí. eh, Se supone que. Déjame ver. Esa es. No, la que está aquí es. El pasaporte tiene una estampilla. Ujú. Sí, pero yo no logro. Ya lo veo. Aquí dice que expira el 23 de febrero del 2036. O sea, estamos en el 2026. Aquí dice que son 10 años de visa. 10 años de visa. Wow. A usted le dieron 10 años de 10 visa años de visa. americana. Sí, pero Esa es usted. sí, claro. Lo que sucede es que él era el del anhelo, ya él lo vio. El truco era Vamos que a lo ver la viera. suya. Déjeme, Doctor, cuando era doctor. como ustedes se equivocaron y le dieron uno. Doctor. ¿Usted se imagina eso, doctor? No, yo no creo. Que ese proceso fue muy duro. No, pero aquí hay que buscar Estoy abriendo mi pasaporte aquí con un letrerito. No el fraude. Ellos hacen mucho hincapié en eso. Aquí dice que expira el 23 de febrero del 2036 con 10 años de visa aprobada ¿Para dónde? para los Estados Unidos de Norteamérica. Quedó bonito en la visa. Me veo bien, doctor, en la visa sí. Me veo bien. ¿Cómo se sienten? Yo, Siente yo, bien. yo sé cuál es la respuesta, pero yo quiero escucharla. ¿Cómo se siente? Realmente nos sentimos bien. ¿Usted sabe por qué? Porque aparte de todo esto, creo que nosotros ganamos un amigo en esta sociedad, que es usted. Porque realmente nos trató bien. Hemos cosechado una buena amistad. Hemos hablado por texto, WhatsApp, hemos hablado personalmente. Y en verdad se siente bien. Diga la cosa bien. Me han traído varias neveritas con marisco de Boca Chica, Ah, representando la zona. langosta, fresquecita. Usted sabe, nosotros somos de Boca Chica y el Boca Chiquero es muy afable. Sí, El Boca Chiquero es muy afable, siempre da hasta que lo que no tiene. El Boca Chiquero da de lo mejor que tenemos, el pescado y el marisco. sí. Porque lo mejor que tenemos en Boca Chica es el pescado y el marisco. Y hemos suministrado un par de neveritas. En Boca Chica el Pero dominicano re- se vuelve auténtico. Recuerde que eso es con amor y cariño. Sí, Eso que no eso es a no- través no sé. de nada No, jamás. material ni nada. Eso no tiene que ver nada con el proceso, es simplemente un agrado de nuestra persona hacia usted. Y con este proceso se aplica un lema que tenemos de la empresa, que él siempre le dice, o sea, a los clientes a veces no siempre, voy a ser humilde, siempre nos dejan saber del buen trato y del buen servicio. O sea que nunca hacemos los trabajos solo por un beneficio,
sino que él le dice que la idea de nosotros es mantener el cliente. Claro. Porque cuando tú como empresa cuando tú te dedicas a ayudar personas, si haces un buen trabajo, entonces es una recomendación. Tú no tienes que hacer un anuncio ni un post publicitario, porque es una recomendación que va de boca en boca. Claro. Entonces ahí se aplica el peso de esa ley. Su buen trabajo repercuta en que nosotros sigamos hablando de lo bueno que es, Que es porque el ya es servicio. palpable. Correcto. A nosotros nos habló de usted una prima de él, siempre nos habló bien y nos estuvo diciendo de su buen trabajo, y eso nos trajo a nosotros. Pero eso va haciendo una cadena que No, permanece. aparte de eso, fue los momentos amargos también que nos trajo hacia aquí. Sí, pero que nos trajo aquí por una recomendación, No es que es porque correcto. pudimos ir a donde otro que tuviera también una poca Cerca de experiencia. nosotros, porque hay cerca de nosotros. Muchísimo. O sea, que en pocas palabras, ustedes recomiendan los servicios de la oficina de nosotros, de AT Visa Abogado. Sí, Sí, al 100%. claro, sí, claro. Garantizado, muy garantizado el servicio humanitario, totalmente recomendable para todo aquel que quiera hacer su proceso para la cuestión de la visa, que no lo piense dos veces. Busca un profesional y en esta parte, ¿qué más que ustedes para un proceso que sí quiera sentir esa alegría? Sí, y que lo barato sale caro. Lo tenemos por ello. Esta historia marca un precedente y es algo muy importante, que negaciones se pueden convertir en un futuro en aprobaciones, siempre y cuando se hagan el proceso debidamente. No hay un tiempo específico para solicitar una visa después de una negación. En la ley INA, en el título 8, ni en la FAN 9 existe una regla adecuada que diga cuándo se debe solicitar un visado. Pero sí tiene que haber un tiempo prudente para que ese perfil de esa persona cambie y tengamos un resultado positivo como lo tuvimos con ustedes. Le doy una vez más la gracia que aceptara esta humilde entrevista, que yo sé que hay muchas personas que se van a identificar con ella, que han pasado por lo mismo. Señores, recuerden, suscríbanse al canal, denle like, comente. Esto es AT Abogado. Bye. Bye. Gracias. Doctor, usted sabe que somos suyos.